tal? Muy buenas noches, es un placer saludarles en esta noche de viernes 18 de marzo de 2016 a través de Imagen y Política, televisión por internet, en la emisión 31 de su programa Punto de Opinión. Ya llegamos al programa número 31, lo cual nos complace mucho, porque este programa lo hacemos pensando en ustedes que nos ven y nos escuchan, seleccionando los temas que consideramos que son de mayor interés y con los invitados de actualidad. Antes de entrar en materia, quiero compartirles, como siempre, una gotita de filosofía para reflexionar en esta noche, que dice lo siguiente: no hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda a vivir. Esta es una frase de Sorcha Carey, que les compartimos esta noche a todos ustedes. Y bueno, pues saludamos también a Pepe Arana, que siempre está atento para que todo esto salga bien y que pocas veces lo mencionamos. Le agradecemos también su participación, que es definitivamente muy importante con nosotros en este programa. Y bueno, pues ante la ausencia de un invitado el día de hoy, de todas maneras estamos con ustedes para hablar de diversos temas y me complace mucho compartir la mesa con mi amiga Azucena Rosado. Buenas noches. Buenas noches, José Luis, buenas noches al auditorio. Y bueno, efectivamente ya están en estos momentos con mucha actividad algunos ya prácticamente para irse a registrar a Jalapa, en fin, hay mucha actividad y es por eso que algunos pues se disculparon, no han podido estar con nosotros hoy, pero sin lugar a dudas la próxima semana y lo que viene pues Sí. será de gran visita y de conocer más allá el lado humano, toda su trayectoria política de algunos de ellos. Así es, nos referimos a los que aspiran a ser candidatos a diputados que han estado desfilando por esta mesa y que hoy precisamente, como les decía atinadamente Azucena, no pudieron estar porque andan precisamente en las cuestiones de registros, pero el día lunes tenemos confirmado ya un invitado, de tal manera que el día lunes reanudamos con los invitados en esta mesa. Y bueno, pues el día de hoy es un día histórico porque, bueno, pues hace exactamente 78 años se dio una gesta pues que se considera heroica en su momento por parte del general Lázaro Cárdenas del Río, al declarar la expropiación de los bienes de las compañías extranjeras que en esa época explotaban el petróleo nacional, que eran muchas compañías, entre ellas una muy famosa, el Águila, que fue la que mayormente operó por esta región sur de Veracruz. Y bueno, pues un día que era como una incógnita, porque después de los anuncios que se hicieron de ajustes millonarios al interior de la empresa, pues se habla de 100,000 millones de dólares o de pesos. 100,000 millones de pesos. De pesos, ¿verdad? De pesos. De todas maneras, aunque sean pesos, 100,000 millones es una cifra muy grande y que hablar de ajustes al interior de Pemex por una cantidad tan importante, Azucena, pues implica una serie de medidas drásticas que incluso tienen que ver con el trabajo de muchas gentes. Claro, ya lo decía yo hace algunos momentos en el espacio de noticias, se hablaba de esta cuestión de la reducción de este importante recurso, pero que significará el despido del 80%, del 30%, perdón, de la plantilla laboral de los trabajadores de Pemex. Una cifra importante, ¿no? Sí, desde luego, digo, entre otras cosas, pues es obvio que esto tiene que impactar en la plantilla laboral. Y esto pues desde luego afecta a decenas o a cientos de trabajadores que están pues con el Jesús en la boca, como se dice coloquialmente, pero que bueno, finalmente en un escenario de discursos que se llevaron a cabo precisamente ahí en la torre de Pemex, en la explanada. Normalmente esos eventos se hacen en alguna sede petrolera, se ha hecho en Salina Cruz, en Cozoleacaque, Ciudad del Carmen, Salamanca, etcétera, pero en Minatitlán, en esta ocasión optaron por hacerlo precisamente al interior de las instalaciones de Pemex. Obviamente que el escenario no es muy favorable porque pues se da precisamente este aniversario en el marco de esos anuncios y que bueno, pues se anunciaban movilizaciones en varias partes del país, pero bueno, pues lo cierto es que ya se llevó a cabo esta ceremonia. Los discursos tanto del presidente Peña Nieto como del director de Pemex pues fueron en el sentido primero de reconocer que el activo más valioso son los trabajadores, pero también pues rematan diciendo que se tendrán que tomar medidas, que se tendrá que hacer más con menos
y bueno, tendrán que ser algunos ajustes importantes. Claro, y los ajustes que se hacen no solamente en el sentido de reducir la plantilla laboral de los trabajadores en activo, sino también inclusive de perder algunas conquistas, algunos logros en la parte de jubilados, según lo que mencionaba el abogado laborista Amado Cruz Malpica hace un par de días, en el sentido de que, bueno, pues habría que reducir por parte de la empresa la cuestión administrativa de gastos, de hacer este despido de trabajadores, pero también hacer una reducción en lo que concierne a prestaciones que ya jubilados tienen. Tengo entendido que ya se ha anunciado por ahí algunas cuestiones en cuanto a la gasolina que se les otorgaba, y que bueno, esto viene a significar en una fecha como hoy, en este 78 aniversario, pues un golpe a los mexicanos, a la clase trabajadora, como es el hecho de ir perdiendo poco a poco esta conquista que hizo en su momento hace 78 años el general Lázaro Cárdenas, y que bueno, pues hoy ahí tenemos la imagen de para la expropiación petrolera de un día como hoy, 18 de marzo de 1938, pero que bueno, se enmarca en esto que son prácticamente los despidos y los reajustes en la industria petrolera. Sí, en cuanto a prestaciones, Azucena, bueno, recordemos que recientemente se llevó a cabo la revisión del contrato colectivo que entró en vigor el 1 de agosto. En ese sentido, no creo yo que se hagan algunos ajustes porque el contrato tiene una vigencia de 2 años. Pero sí, bueno, en cuanto a la plantilla laboral, que de hecho ya empezaron los ajustes con personal de confianza. Ya hay gente que incluso me enteré que hasta de 22, 23 años no alcanzaron la jubilación, tuvieron que irse liquidados de la empresa. Y bueno, pues esto también seguramente no dejará exentos a algunos sindicalizados, lamentablemente. Pero bueno, pues ahí está la reforma energética en marcha, ahí están los ajustes, y lo decíamos en este programa, también tiene que ver mucho la caída del precio del petróleo, que por cierto ya se está recuperando el precio del barril, pero que bueno, pues ha dejado un programa o un presupuesto manco, porque acuérdense ustedes que siempre que se calcula la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación, se hace con base en un cálculo estimado del precio del barril para poder calcular los egresos, y que en este caso se queda muy por abajo de lo calculado para este año. Bueno, difiere mucho en cuanto a eso. Pemex se ha considerado una empresa pues altamente rentable, capaz de poder seguir manteniendo los altos que ha tenido, pero que la cuestión de gastos, que siento que a nivel de la cúpula de la parte administrativa no se han realizado como debieron, o tomaron medidas pues que no eran las favorables o que no han sido las favorables, como es el hecho de que recordarás los dispendios que se tuvieron por parte de algunos directores de Pemex, y que fue de todos conocido a través de la televisión mexicana, e incluso que de Pemex salían los pagos para cirugías de las esposas o de alguna de las esposas de un director. Concretamente el que fue director de la DuPont, Raúl Muñoz Leos. Efectivamente, sí, Azucena, eso fue como anécdotas, digo, la verdad que lo que se pudo haber gastado en una cirugía no fue la cuantía, sino el hecho mismo de que pues utilizaban recursos de la empresa para cuestiones así como estéticas. O sea, por eso lo digo, por mencionar algunas de las situaciones. Tú que viviste dentro del sindicato petrolero, ¿qué te parece a ti esta situación que hoy se vive dentro de Pemex? Sí, mira, te reitero, la economía del país está muy sujeta al precio del petróleo. Eso es indudable. O sea, la economía de México se petrolizó demasiado, de tal manera que el país, la marcha del país, la columna vertebral de la economía depende de Pemex, de los ingresos de Pemex. Entonces, entramos en una situación así precisamente por esta razón. Son cuestiones que no están sujetas a la voluntad del esquema de gobierno al interior de México. El precio del petróleo se rige por estándares internacionales, y eso, bueno, pues le puede pegar a cualquier país productor. Ningún país productor tiene la varita mágica para dirigir los precios. Esto está sujeto a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, independientemente de la reforma energética, que por cierto no contemplaba una caída tan drástica, pues lamentablemente estamos sujetos a eso, al precio del barril de petróleo. Lo decíamos aquí,
En tiempos de Vicente Fox, por ejemplo, de Felipe Calderón, se vivió una bonanza petrolera histórica. Ellos tuvieron lo suficiente para mantener el presupuesto para el país durante el sexenio que les tocó, y todavía les quedaba un excedente petrolero. Con Vicente Fox, por ejemplo, el precio del barril llegó a estar arriba de $100. Se calculaba, por ejemplo, en 80 para el presupuesto. Entonces, quiere decir esto que Vicente Fox disponía de veintitantos dólares por barril excedente y que no tenía que rendir cuentas, lo utilizaba de manera discrecional. Entonces, tampoco fue mérito de Fox ni de Calderón el hecho de que el barril del petróleo hubiera estado por las nubes. Eso tampoco fue mérito de ellos. Como no es tampoco culpa del actual gobierno, pues que el precio del barril se haya desplomado. Esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, ¿tú crees que no fueron políticas erróneas las que se manejaron en su momento por parte de la administración, sino que todo depende directamente o al 100% de esta situación del petróleo? Son dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es el precio internacional del crudo y que se refleja en el presupuesto del país, y otra cosa es el manejo que se hizo de la empresa Pemex en su momento como tal, las políticas que se trazaron. Es una industria que nació y que se le vio durante mucho tiempo como una empresa que tenía que generar empleos, que tenía que resolver problemas sociales muy fuertes. Y aquí no es que yo defienda, hubo malos funcionarios, desde luego, hubo dispendios, hubo excesos como el que mencionabas, y que bueno, pues en su momento debieron de haberse castigado, pero realmente esta empresa está mucho más allá que ese tipo de actitudes de algunos directivos de la empresa. Esta empresa representó precisamente la forma de resolver el problema económico del país. No se le vio durante mucho tiempo como una empresa petrolera de competitividad internacional, sino como una empresa de donde tendría que salir los recursos para resolver problemas sociales, y que así fue durante mucho tiempo. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia Pemex? Yo no trabajo ahí, no tengo parientes en Pemex. Sin embargo, cuando analizamos los beneficios que se derivan de esos 40 centavos de cada peso del presupuesto que maneja el país y que vienen de las ganancias petroleras, pues nos daremos cuenta que, bueno, eso se traduce en carreteras, en hospitales, en salud, en todo lo que se hace en este país con el presupuesto. Entonces, nadie puede decir que no se beneficia de Pemex. Quien lo diga será por desconocimiento de cómo se manejan los recursos, cómo se maneja la economía. Pero lo cierto es que Pemex ha beneficiado a todos los mexicanos durante todo este tiempo que ha existido. Ahorita las políticas cambiaron, a Pemex se le somete ya a un régimen diferente, tiene que ser una empresa competitiva de cara a la globalización internacional del mundo, y bueno, pues es un proceso muy doloroso, que la verdad, pues muy lamentable que alguien pueda perder su empleo, pero bueno, son esquemas nuevos, son distintos, son tiempos diferentes que toca vivir en la empresa. Y que bueno, pues abren, aunque no lo querramos, la participación de empresas extranjeras. Fíjate, eso, o sea, es curioso que precisamente estamos recordando ahorita el origen de Pemex, y precisamente Azucena tuvo que ver, no se expropió el petróleo, porque el petróleo siempre ha estado, al menos en el texto, ha estado protegido por la Constitución. Es decir, lo que se expropió en su momento fueron los bienes de las empresas, todas las maquinarias, todos los equipos de perforación, fue lo que se expropió, no el petróleo en sí. Pero curiosamente eran empresas transnacionales. Ahora vuelven esas empresas transnacionales en esta nueva etapa que le toca vivir a Pemex. Y quiero subrayar algo, fíjate que a veces se desconoce un poquito lo que es la historia del petróleo, incluso gente que trabaja dentro de la empresa a veces no conoce la historia, pero la expropiación que se conoce como expropiación petrolera, la impulsaron los propios trabajadores, los sindicalizados. Lo que hoy es el sindicato petrolero, anteriormente fueron varios sindicatos. Las personas que trabajaban con cada empresa transnacional tenían su sindicato. Si no mal recuerdan, alrededor de 26 sindicatos que estaban conformados en el país, pero hubo una situación en la que las compañías transnacionales daban salarios de miseria, trabajaban los empleados en condiciones de higiene y seguridad muy ínfimas, y todo esto trajo como consecuencia que ellos
pues se fueran a una huelga. Se pusieron de acuerdo, a pesar de que eran diferentes sindicatos, fueron a una huelga y demandaban pues cosas como la jornada de 40 horas de que ahora gozan los trabajadores, demandaban el control por parte del sindicato de la contratación y el despido, mejoramiento del servicio médico y la aprobación de un plan de pensiones, mejores condiciones de alojamiento en los campos petroleros, 18 días de descanso obligatorio al año, vacaciones de 25 a 60 días dependiendo de la antigüedad del trabajador, transporte gratuito al lugar elegido de vacaciones por el trabajador. Eran cosas para su tiempo muy ambiciosas, ¿no? Y el incremento salarial de 26 millones de pesos y de pesos para otras prestaciones. Esto se fue a la Suprema Corte y se emite un laudo a favor de los trabajadores. Las empresas no acatan ese laudo y bueno, los trabajadores siguen presionando, de tal manera que en el 1935, el 15 de agosto, esos sindicatos que eran independientes se fusionan en un solo sindicato y el 15 de agosto queda constituido el sindicato petrolero, del 35, o sea, casi 3 años antes de la expropiación petrolera. Entonces, el presidente Cárdenas, ante esa presión de los trabajadores, bueno, pues interpreta el sentir de ellos y hace esa declaratoria de expropiación de los bienes de las empresas, es decir, los fierros, pues, no era el petróleo de subsuelo, eso era propiedad de la nación. Y así es como se da la expropiación petrolera, tienen que salir las empresas transnacionales, pronostican que los trabajadores no iban a poder, que iban a fracasar, y bueno, pues no fue así porque durante todo este tiempo, todos estos 78 años, pues Pemex ha marchado, Pemex ha sido la columna vertebral de la economía de este país, independientemente de los manejos que se hicieran por muchas gentes que han pasado por la administración. Pemex está de pie, Pemex le ha dado sustento a este país, esa es la realidad de la historia del petróleo mexicano. Pues sí, bueno, pues vamos a que en el caso de Coatzacoalcos hoy la presencia en una región netamente petrolera del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que por cierto, bueno, pues marchó partiendo ahí de lo que es la parte del edificio inteligente Petróleo Mexicano rumbo a un escenario como el centro de convenciones, donde vimos una nutrida participación de gente interesada en conocer, tal vez en ver a Cuauhtémoc Cárdenas, pero en conocer pues lo que piensas, la opinión sobre todo del hijo del general Lázaro Cárdenas, ¿no? A 78 años precisamente de esta expropiación. Pues mira, Cuauhtémoc Cárdenas pues fue un beneficiario de la expropiación, ¿no? Digo, Cuauhtémoc Cárdenas nace en pañales de seda, incluso nace en Los Pinos. Cuauhtémoc Cárdenas nació en Los Pinos. Digo, esto no lo hace culpable de nada, ni es para que le escatimemos su lucha, ¿no? con la izquierda de este país, que finalmente, bueno, pues él nace como una decisión del PRI, cuando se forma el PRD, pues varios personajes, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, de los principales, siendo priista, pues constituye este nuevo partido de la izquierda. Sin embargo, del ingeniero yo tengo ciertas opiniones, que no hay a veces mucha congruencia, ¿no? Porque pues recordemos que cuando él fue, y ahorita volvemos al tema petrolero, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito del personaje, Azucena, si me permites. Sí, claro. Tú que además eres muy conocedor de ese tema. Sí, mira, cuando la elección del 88, que el gran fraude de que se habló, la caída del sistema, que por cierto Manuel Bartlett, ahora también de la izquierda de Morena, pues era el secretario de Gobernación, el que controlaba ahí, de él dependía, digamos, el proceso electoral en cuanto a vigilar la legalidad en su momento. Se habla de un fraude, sin embargo, la actitud de Cuauhtémoc Cárdenas no fue de defensa de un triunfo, ni de objeción de un fraude, sino él se repliega, y bueno, pues llega Carlos Salinas de Gortari a ser presidente de este país, pero Cuauhtémoc Cárdenas se repliega, no mantiene una lucha por ese triunfo que muchos piensan que se dio en su momento. Contrasta mucho con la forma de actuar de Andrés Manuel López Obrador,
cuando suceda algo similar a juicio de sus seguidores y de él mismo en el 2006, y que en lugar de irse a la hamaca o irse a su casa, como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas, pues Andrés Manuel sigue luchando, sigue reclamando que fue un fraude y no lo ha dejado de hacer hasta el momento, ¿no? Entonces son dos personalidades en ese sentido muy distintas. Muy opuestas. Andrés Manuel viene de una lucha social, Cuauhtémoc viene pues de ser el hijo, el cachorro de la revolución, el hijo del general Lázaro Cárdenas. Entonces verás que son ángulos muy, pero que finalmente después de la salida del PRD de ambos personajes, pues alguien pronosticaba, bueno, primero sale López Obrador y dice, bueno, ¿qué va a pasar con el PRD? Se va a ver exactamente hasta dónde realmente López Obrador es un miembro importante y representa una cuantía en cuanto a miembros y militantes. Bueno, pues se sale López Obrador y efectivamente le abrió un boquete al PRD. Sale el ingeniero Cárdenas y bueno, no pasó gran cosa en cuanto a que hubiera jalado muchos adeptos, porque además él no se fue a ningún partido, sino se fue a su casa a leer o a escribir, ¿no? Ahorita ya se le ve, por lo que se observa, como cargado hacia Morena, como que a lo mejor en un momento dado por ahí se le pudiera ver. Bueno, aunque él siempre ha comentado que no irá por ningún partido, en el caso de Morena, que considera que el PRD pues se ha perdido, que ha perdido esa ideología, esa lucha que en su momento les caracterizó cuando se constituyó el partido de la mayoría, o el partido de la clase humilde, como él lo menciona. Pero bueno, efectivamente, yo creo que por ahí también se le ha considerado o quiere ya estar siendo considerado como un candidato presidencial. Pues pudiera ser, pero para eso pues debe tener, se antoja muy complicado que por la vía independiente alguien pueda llegar, al menos en esta etapa, a la presidencia del país. Él tendría que pues tomar las siglas de algún partido. Y claro, efectivamente, como tú lo mencionas, ya no es una figura tan importante dentro de la izquierda. Digo, pues es un hombre que se alejó precisamente de esa lucha. La salida de él que no generó mucho como la salida de López Obrador, que sí le abrió un boquete muy grande al PRD. Pero bueno, la presencia... Y no somos simpatizantes de Obrador. No, pues no, pero no, simplemente, bueno, pues es reconocer o es establecer los contrastes entre los personajes, ¿no? Eso no quiere decir que defendamos a uno y denostemos al otro, no. Simplemente es el punto de vista que tenemos, lo que hemos observado o sea, dicen que a los hombres por sus obras los conoceréis, ¿no? Entonces, yo creo que cuando alguien viene a decirte cosas y a discursar, pues hay que revisar los antecedentes. Y sus obras. ¿Qué ha hecho cuando tuvo la oportunidad de tener el poder, cuando enfrentó situaciones difíciles? Y eso te pinta de cuerpo entero la realidad de la gente, ¿no? No tanto lo que te dice, sino lo que han hecho. Claro, y bueno, pues efectivamente hoy un mensaje que dio Cárdenas aquí en Coatzacoalcos, pues muy pasivo, habló de otros temas referente a la situación de seguridad del país, habló también pues esta política errónea que dice ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues sobre estos despidos también habló y dijo que pues en el caso particular de él, la opinión que tiene, que se ha tenido una acción pues que no se debía tener en el caso de manejo de petróleos mexicanos, pero bueno, ya sabes cómo en algunos casos muy radicales la opinión que tienen ellos, el ¿no? Discurso Y además muy respetable. El discurso de la izquierda tiene que ser así, además. Digo, no es una sorpresa que se hable mal del sistema, que todo se descalifique, pero pues la vida es de claroscuros, ¿no? Hay gente que todo lo quiere ver negro o todo lo quiere ver blanco, y eso no es así. La vida no es de esa manera, la vida es de matices, y también cuando hablamos de política, cuando hablamos de los gobiernos, pues no podemos decir que todo sea negro, ¿no? Con los panistas decían, por ejemplo, 80 años del PRI, no ha pasado nada, y de atraso y de corrupción y todo. En algunas cuestiones sí, pero no de esa manera. El país, digamos, si volteamos los ojos a la época de la revolución, pues las condiciones no se comparan absolutamente nada. Se crearon instituciones que son las que están funcionando, las que le dan marcha al país, con todos sus defectos que pueda haber,
pero hay instituciones que se crearon en esos periodos. Entonces, pero pues es muy complicado que un partido político reconozca los méritos de otro cuando fue gobierno. O sea, es lo que pasa entre los seres humanos también. A veces cuando hay competencia entre los seres humanos, la falta de humildad no te permite a veces reconocer los méritos de aquel aunque te caiga mal. O sea, esa es una realidad que se vive, no solamente en México, pero en México yo creo que se vive a un nivel más elevado, esa falta de humildad para reconocer los méritos de los demás. El día que los hombres cambiemos, que los partidos políticos cambien y que hagan causa común a pesar de las ideologías, las cosas van a cambiar. Pero el problema es que llega uno al poder y trata de enterrar todo lo que hizo el anterior o de no reconocer las cosas que se hicieron bien y seguirlas manteniendo. Darle continuidad efectivamente a lo que se tiene y que se puede hacer bien o que se puede seguir haciendo y generalmente pues se hace lo más fácil, ¿no? Enterrarlo y tratar de que pase por la oscuridad, ¿no? Sí, así es. Pero bueno. Y pues los discursos en estas épocas, en estas fechas, pues sí, son así, o sea, ya ni siquiera es sorpresa, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que y no estamos defendiendo a nadie, ¿eh? O sea, lo que hizo Cárdenas en su momento, un hecho histórico, un hecho reconocido totalmente, y que como consecuencia trajo que, bueno, pues que se le dio sustento económico a este país. Esa es una realidad. Pemex ha sido un factor importantísimo en el desarrollo de México, a pesar de todo lo que pudiera haber ocurrido negativo dentro de la empresa. Lo cierto es que los resultados y los beneficios han sido para la mayoría de los mexicanos. Pero estamos viviendo otros tiempos. Yo creo que cada presidente, cada gobernante es responsable del tiempo que le toca vivir. O sea, hay circunstancias que son muy diferentes a las de 1938. Entonces esos factores pues tienen también que incidir en el manejo de esta empresa tan importante. Yo con esto no quiero decir que todo lo que se haya hecho con la reforma energética o con los cambios, con las nuevas políticas esté bien. No, pero tampoco puedes seguir manteniendo un esquema durante tantos años si las cosas cambian, si el mundo es cambiante, si la globalización también tiene mucho que ver en esto, ¿no? Aquí lo importante es que se respeten los derechos de los trabajadores, que los daños laborales no sean tales, que no haya daños además. O que los efectos colaterales, como por ahí se dice, cuando se da este tipo de apertura, en el caso de estas empresas extranjeras, en esta reforma energética, pues sean lo menos que afecten al trabajador, ¿no? Sí, desde luego, eso es lo que se debe garantizar, ¿no? Porque, digo, independientemente de que ya se abrió la puerta para inversiones de empresas transnacionales, sobre todo en petroquímica, lo hemos dicho aquí muchas veces, esto no es nuevo, esto tiene más de 20 años, no se había aplicado por cuestiones de política, pero ya las puertas se abrieron a los capitales privados, eso es una realidad. Bueno, eso de alguna manera la ley, la Constitución ya lo permite, pero lo que no se puede permitir es que se violen los derechos de los trabajadores, que aparte de que, bueno, pues se apliquen políticas donde ya el manejo de Pemex es diferente, los trabajadores que por mucho tiempo le han dado servicio a esta empresa, pues tengan que sufrir consecuencias adversas. Es lo que no se debiera permitir, que los trabajadores, si se van a ir, bueno, pues se vayan preferentemente jubilados, o se vayan en las mejores condiciones que se puedan ir de la empresa, y que no se dañe esto y por consecuencia se dañe a sus propias familias, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando seguramente de este tema y otros temas que traemos para ustedes una vez que regresemos del corte, que es el único del programa.
Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en 1 año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional, maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras 2 direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, 250 pesos. Maquillaje y peinado, 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 2126030 y 156026. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Oxymedican, oxigenación en cámara hiperbárica, pie diabético, úlceras varicosas, varices, derrame cerebral, migraña, fatiga crónica, quemaduras, parálisis cerebral y facial, Alzheimer, Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya, no deje pasar más tiempo. A los teléfonos 921-109-7818 y 921-11-593-17. Oxymedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. Ya estamos de regreso en su programa Punto de Opinión a través de Imagen y Política, televisión por internet. Le agradecemos que continúen con nosotros. Y bueno, pues estábamos hablando de un tema que tiene que ver con la fecha de hoy, 18 de marzo, la profesión petrolera. Pero bueno, también traemos el tema de la política en el estado de Veracruz, los aspirantes, los suspirantes, de cara al proceso electoral que estamos viviendo ya, estamos inmersos, Azucena. Y bueno, pues decíamos que el motivo de que no tuviéramos un invitado hoy, pues obedecía precisamente a que andan movidos en sus registros, en
bueno, de las definiciones ya de los Claro. candidatos o precandidatos de cada partido. Claro, porque en algunos casos de algunos partidos pues ya prácticamente se ha abierto a esa posibilidad de que se registren y que puedan ya estar en el ánimo de su partido, en el ánimo de la gente para poder tener pues mayoría. Y decías, la semana pasada fue el Consejo Político del PRI, en donde, bueno, ya es oficial que Héctor Yunes Landa es el candidato a gobernador del Partido Revolucionario Institucional, la alianza que tiene ahí con el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, el Partido Alternativa Veracruzana, el Partido Cardenista, y bueno, los que se le sumen, ¿no? Los que se le sumen a Héctor Yunes, y por otro lado, pues también ya es oficial que el candidato de la alianza PAN-PRD, ahora se le ha sumado el Partido del Trabajo, pues es Miguel Ángel Yunes Linares. Entonces faltaba el tema, decíamos, polémico, de que si le dan su registro como candidato independiente, que luego no se lo dan, que porque no había reunido el porcentaje que le correspondía, y bueno, pues efectivamente, él dice que en algunos casos, por ejemplo, en el municipio de Pánuco, hubo ahí, le faltó algunos votos, creo que operaron muy poco por ahí. Nos referimos a Juan Buenotorio, a Juan Buenotorio como candidato independiente, y bueno, quien más votos les dio aquí a Juan Buenotorio, pues en el sur, fue precisamente en el sur y en el centro, no así en el... Fíjate, Azucena, que los independientes son punto y aparte, es un esquema novedoso en este proceso electoral. Bueno, se estrenó en la elección pasada, y bueno, pues el fenómeno fue el Bronco, con una candidatura independiente, que las candidaturas independientes son muy sufridas todavía, arrancan con una desventaja enorme respecto a los que llevan partido político, y bueno, pues es una labor titánica la de recolectar las firmas, y luego él mencionaba, Pepe, Juan Bueno mencionaba que se gastó 3.2 millones de pesos en recoger las firmas. Pues bueno, digo, vamos a creerle, ¿no? Vamos a creerle, pero digo, pues sí, yo sí lo creo, porque es una labor titánica, sí. y en las pocas veces que él vino aquí a Coatzacoalcos, lo que yo observé es cuando él se paraba en algún punto, digamos una tienda Electra, bueno, pues ahí la gente no dudaba en entregarle su credencial. Elías Miguel Moreno, que prácticamente no logró ser candidato independiente, se quedó en la raya, e inclusive dice que va a recurrir a instancias internacionales para que le hagan una revisión de su proceso. Creo que se quedó corto. Para el otro proceso, porque ahorita ya efectivamente, no creo que le dé tiempo. Se quedó corto, creo que se fue más allá, inclusive más allá de discurso, de señalar que algunos aspirantes a candidatos a diputados locales habían sido amenazados. Bueno, pues se dedicó más a otra cosa, Elías Miguel, a decir que le faltaba presupuesto, que una serie de situaciones que en lugar de enfocarse mucho a lo que eran tener las adhesiones de los ciudadanos. Hay que recordar que ellos tienen que reunir un número determinado de firmas, no recuerdo ahorita la cantidad para gobernador, pero se hablaba de más de 300,000. Más de 300,000. Quiero señalar que ellos, por ejemplo, el caso de Elías Miguel y Juan Bueno, que estuvo también Juan Bueno a punto de quedar fuera, sí. Ellos presentaron el número de firmas suficientes, incluso más del mínimo que se les pedía. La cuestión es que todavía esto está sujeto a una revisión. Pudiera haber firmas duplicadas, pudiera haber firmas... Juan Bueno dijo que la empresa que fue contratada para la revisión le robó 40,000 firmas, y 40,000 firmas que correspondían a los distritos, a los municipios en donde le señalaban que le hacían falta firmas, sí. que era el caso que mencionaba por ahí Pánuco, por ejemplo. Entonces, pues hubo una estira y afloja. Lo raro, Pepe, es que ahora quienes se están conformando porque le dieron esta aprobación, finalmente, aunque todo estuvo en que sí, en que no, pues es el Partido Acción Nacional, a donde perteneció durante varios años. Digo, pues no nos cuesta mucho trabajo explicarnos cuál es la razón. ¿Y quién la está haciendo, no? A pesar de haber sido un miembro distinguido del PAN, y que además fue aspirante, ha sido aspirante para ser gobernador por ese partido político en el que militó por mucho tiempo Juan Buenotorio, pues es evidente que pues quienes están maniobrando esto son los propios panistas, porque consideran que Juan Bueno, como un exmilitante distinguido de ese partido, bueno, pues les puede crear un boquete ahí electoral, cuando menos en un proceso electoral tan cerrado como el que se avecina, puede marcar diferencia un número
menor de votos, 1,000 votos, 2,000, 5,000 pueden ser la diferencia. Entonces, los panistas están muy preocupados por eso. Claro, y bueno, pues en el caso de Cuitlagua García Jiménez, el profesor universitario, está por registrarse el día 20, que se espera que venga Andrés Manuel López Obrador a Jalapa, que esté toda la plana mayor de Morena. Y bueno, pues prácticamente con eso ya se concluiría la parte de los candidatos a gobernador. Exactamente. Y bueno, en este momento en que el escenario siento yo que no es favorable. Entonces, haciendo un recuento de los aspirantes a gobernador, Azucena, serían, ya está en firme Héctor Yunes por el PRI y sus, Miguel Ángel Yunes aliados, también. Miguel Ángel Yunes, e iría Cuitlagua por Morena, e iría un solo independiente que sería Juan Bueno Torio. Que ha quedado, bueno, a ver qué logra el PAN y qué logra Elías Miguel, que dice que va a acudir a amnistía a instancias internacionales para poder lograr, pues dice él, revertir el resultado. Son instrumentos que pues son válidos, ¿no? Digo, muchas veces hay gente que se siente defraudada, que siente que no se aplicó la ley en el estricto sentido, y bueno, tienen la posibilidad de recurrir a instancias, ¿no? Caso del Tribunal Electoral, Poder Judicial. Pero también hay que saber perder, y sobre todo cuando observamos que el papel que se hizo para buscar esta firma pues no fue del todo bien, digo. Reitero, ellos alegan, y bueno, y así es, presentaron el número requerido de firmas, pero ya en la revisión, bueno, pues se les dio, en caso de Cuitlagua, pues se les dio palo, como dicen. No, Elías Miguel, Cuitlagua. Elías Miguel Moreno Brizuela, reitero, Cuitlagua va a ser el candidato de Morena. Elías Miguel Moreno Brizuela, que también fue un miembro distinguido del PRD, por cierto, fue senador de la República, fue director de Protección Civil en el gobierno del Distrito Federal, precisamente creo que fue con Andrés Manuel o con Cuauhtémoc Cárdenas, no recuerdo muy bien. Con Andrés Manuel. Sí, con Andrés Manuel. Con Andrés. Por eso la confusión con Cuitláhuac, pero bueno, ese sería el escenario en cuanto a aspirantes a gobernador de Veracruz. Ahora tenemos el otro escenario de los aspirantes a diputados, Azucena. ¿Cómo andan las cosas ahí? Bueno, pues ahí está un poco difícil el PRI. Algunos no se ponen de acuerdo, en el partido hay hasta 3 candidatos, el caso de Cozulecaque, donde creíamos en lo personal que Carla Merlín no tendría problemas por el PRI, pero no, pues ahora vemos que Alejandro Trujillo quiere ser también el candidato del PRI, y por otro lado pues el candidato Isela González, que fue diputada federal, ¿cierto? Aunque recuerdo que cuando estuvo aquí Carla Merlín decía que ella podría irse por AVE, por Alternativa Veracruzana. Lo que sucede es que cuando van en alianza los partidos, hacen acuerdos para ver por qué partido se registra el candidato. Digo, a Carla, bueno, pues la vemos relacionada con el PRI porque pues su familia de toda la vida han sido priistas. Recordemos que aquí, por ejemplo, Joaquín Caballero, cuando fue candidato a diputado, no se registró por el PRI, fue por el Partido Verde. Ajá. Entonces, son acuerdos que se hacen en las cúpulas de los partidos. Pero en el caso de, ahora que mencionas eso, el Partido Verde aquí, en este proceso ahora va a tener candidato propio, que por cierto no se sabe quién es, pero se dice que va a ser un priista, o una... Sí, tenemos 2 distritos aquí, que son el 29 y el 30, Ajá. Y en el caso de ni uno ni otro se ha definido todavía, al menos por parte del Partido Verde, no hay como que lo han mantenido visible, ¿no? Como que lo han mantenido así bajo reserva. Dieron por ahí unos nombres, pero no quisiera mencionarlos, son algunos priistas, pero yo creo que va a haber sorpresas en la salida de algunos. Mira, lo que sucede es que el PRI y el Verde han sido aliados históricamente. No creo yo que se quieran hacer daño aquí en los 2 distritos de Coatzacoalcos. En todo caso tendría que ponerse alguien con un perfil bajo, de tal manera que no le haga sombra los candidatos del PRI pues vayan en caballo de hacienda, que en un proceso como el actual es muy complicado, hay que trabajar mucho. Claro, ¿no? Pepe, aunque me decía alguien del Partido Verde ecologista que realmente el hecho de estar ahí, son priistas, de estar ahí al frente de ese instituto, pues como que no les ha traído muy buenas... dividendos, muy buena forma de trabajar. ¿A quiénes hablan del Verde? Del Verde, porque dicen que carece de estructura, que realmente el partido está desmantelado.
Entonces yo digo, bueno, ¿y en qué momento ellos se ponen a trabajar? Digo, porque el Partido Verde y el PRI pues son lo mismo. Sí, y ya era como para que bueno, a esas alturas la alianza ha favorecido más al Verde, ¿no? Porque ha logrado mantener su registro, ha crecido en cuanto al número de legisladores en las cámaras, y eso pues es evidente, ¿no? Es resultado de la alianza que han mantenido con el PRI. Ah, bueno, lo decía yo porque a nivel local dicen que todavía no, que inclusive no quieren ni que lo menciones que son del Verde, cuando sabemos que han estado allá. Sí, perdón, ajá, no, adelante. Y por el lado de los otros partidos, pues también están igual, y decía yo que puede haber una sorpresa. Fíjate que he leído que Hugo Jau podría ser el candidato del Partido Cardenista. ¿Qué te parece? Ha mencionado, inclusive a través de su cuenta de Facebook, él saca mucho el logo del Partido Cardenista, pues y que habla sorpresas. Nuestro amigo Hugo Jau es un hombre inquieto, es un a hombre ver si le hacemos la invitación. Que siempre, sí, pues ojalá acepte venir con nosotros. Es un hombre que siempre está levantando la mano, y eso pues yo se lo reconozco. La verdad que la gente que es así, pues es gente que cuando se mantiene, cuando es tesonero, logran los objetivos, ¿no? Obviamente que cuando te cierran las puertas en un lado, bueno, pues a lo mejor te las abren en otro. Pudiera ser el caso de Hugo Jau, que ahora esté yendo por el Partido Cardenista, y bueno, esperemos que nos lo pueda confirmar él de viva voz, ¿no? Claro. Azucena, antes de irnos, yo quisiera tocar un tema, porque me encontré por ahí en redes sociales un comentario de una joven que se atreve a denunciar ahí a través de redes sociales un hecho del que fue víctima. Voy a leer textualmente lo que escribió ella, para que podamos comentarlo en los 5 minutos que nos quedan. Dice: sufrí a las 0 horas de hoy, es decir, el comentario es del día de hoy, robo con lujo de violencia perpetrado por taxista y acompañante. Yo me dirigí al ADO, perdí mi autobús, pensé mucho en publicarlo, pero hay que estar alerta. Fue el taxi con número económico 1819, Suru de los Rojos. Me dicen en la fiscalía que diariamente se denuncia cuando menos un robo perpetrado por taxista. ¡Qué horror! No había necesidad de tanta violencia, pero agradezco a Dios que estoy viva. Esta situación no puede seguir así. Me gustaría saber los números económicos de los demás taxis denunciados. Hay que levantar la voz, que las autoridades hagan su trabajo, que todos nos ayudemos, que las cosas cambien. Algo se ha hecho mal y estamos pagando las consecuencias. ¿Cómo ves? Y bueno, pues si la fiscalía tiene datos de que diariamente hay 1 o 2, pues ¿qué esperan para hacer algo? Y no es el único caso. Fíjate que también yo leía en redes sociales la denuncia sobre los robos que están cometiendo estos conductores o estos choferes en algunas casas al poniente de la ciudad sobre todo. Así que ojo, hay que estar muy atento, y aquí lo importante es que la Dirección General de Tránsito y Transporte obligue de una vez por todas a los choferes, a los concesionarios, a que quienes están detrás de este vehículo realmente se registren ante la red. Registro estatal de conductores. Es una responsabilidad y labor de transporte público, más que de tránsito, ¿no? Claro, les ha dado mucha manga ancha a los taxistas que no pueden, que les falta un documento. O sea, no se puede seguir solapando eso. Mientras no se actualicen esos datos en la red, podremos, nosotros los ciudadanos quienes usamos un taxi, podríamos estar siendo víctimas tal vez de un homicida, de un violador, de un delincuente en potencia. Yo creo que aquí lo que debe actuar es la Dirección General de Tránsito, y también por otro lado pues la Fiscalía, ¿no? Actuar transporte público. Ojalá pues que se haga, ¿no? Y qué lamentable que un servicio que debiera ser seguro, que debiera ser confiable, donde se mueven miles de ciudadanos, ahora resulta que pues ya también, así como a los policías ahora le van a temer a los taxistas, la gente, y son casos documentados, pues no es ocurrencia. Me llama mucho la atención que cada que cambian a un delegado de transporte público, llegan con estadísticas y llegan con el compromiso de poner orden, de cambiar las cosas. En el caso del transporte urbano, por ejemplo, donde hay tantos irregulares, y bueno, pues siguen denunciando los mismos dirigentes de las agrupaciones, la irregularidad que hay, la forma en que trabajan, aparte de que prestan un pésimo servicio,
están irregulares, no están en orden con sus documentos. Claro, y aquí lo más triste es ver que se cambia un coordinador de transporte público, haz de cuenta, se cambió ayer, y no sé qué compromisos tienen con la dirección general o que les sepan, que de 48 horas después vuelve otra vez a ser funcionario. O sea, le dan posesión a uno, esperan 48 horas para que él se mueva, el actual coordinador aquí de transporte público, y regresa otra vez. Y le preguntaba yo a algunos concesionarios, a algunos líderes, bueno, ¿y cómo es que regresó? Con una serie de denuncias que tiene en su contra, con una serie de señalamientos de mujeres. Pues es que se van a los intereses de quienes están irregulares, Azucena, porque es muy lamentable que quienes están en regla tengan que competir en condiciones disparejas con quienes no lo están. Eso es muy lamentable. Sí, y bueno, sobre todo ponernos en peligro a nosotros. Más allá de que estén irregulares, que eso ya es delicado, que es un asunto que se debe atender, que utilicen ese servicio ilícito para dañar a la gente, para perjudicarle. Eso es muy lamentable. De verdad que, pues aquí, aparte de valor de la autoridad competente, pues hay que tener un poquito de sensibilidad humana para poder tomar decisiones, ¿no? Yo sé que las cosas no están fáciles, pero bueno, pues quienes de alguna manera aceptan un cargo, precisamente en aceptar un cargo está la primera gran responsabilidad. O sea, es mejor que no acepten un encargo de servicio público para prestarse a los intereses que no son de los ciudadanos. Es mejor ser honesto y decir no puedo, no quiero o me da miedo, a tener que llegar y enrolarse en un esquema ilegal en perjuicio de la ciudadanía. Pues más bien yo creo que vienen a lo que vienen, a trabajar para su conveniencia, pero no vienen para trabajar realmente por la ciudadanía, lo cual es lamentable. Yo no sé por qué sostienen al coordinador de transporte público a pesar de los señalamientos, si se ha hecho un cambio un día, por algo se hizo, y 48 horas después se diga que siempre no. O sea, pues algo anda mal. Hay un tema ahí muy interesante, Susana, ahorita que están pasando por esta mesa muchos aspirantes a ser diputados. Bueno, es un tema para quienes aspiran a ser gobernador del estado también. Es un tema muy sensible, muy sentido, porque además no solo ocurre aquí en el sur de Veracruz, ocurre mucho también en otras partes de la entidad veracruzana. No sé si viste los últimos casos, por ejemplo en Minatitlán, en Cozoleacaque, donde decían que las paradas de los taxis colectivos en Minatitlán, pues prácticamente eran una caja de muerto, en donde te bajabas del autobús y venías a Coaxa o ibas a Minatitlán y te iban a arrojar muerto a las matas. Hubo 3 sobrevivientes, pero yo creo que eso no puede seguir pasando, y los conductores realmente obligarlos, ya que sea una obligatoriedad de registrarse ante esa instancia del RED. Pues es que ahí ni siquiera es un tema de leyes, o sea, ni de cambiar los reglamentos, sino de, como tú lo dices atinadamente, de que se cumpla, de someter a la ley a quienes están fuera de ella. De otra manera esto va a seguir así. Si hay tolerancia por parte de las autoridades, si hay omisión, peor si hay acción, si son cómplices también, pues la verdad que mientras no haya voluntad para cambiar el estado de cosas, así se puedan modificar las leyes, se puedan crear otras leyes nuevas, si no se aplican las que ya están, pues es muy complicado ir corriente contra eso. Claro, pero ojalá que sí se tomen medidas, porque los más perjudicados somos los usuarios, las mujeres, los jóvenes, los niños, no sé, y yo creo que si ya van varios casos documentados, se debe de actuar. Así es, Susana, pues hemos llegado prácticamente al final del programa, se fue muy rapidito esta hora. Claro. Muy complacido de estar contigo. Igualmente, Pepe, mesa. Y bueno, pues el lunes regresamos con un invitado. Que ya nos confirmó, va a estar aquí con nosotros. Él es aspirante también a la diputación local por el distrito de Minatitlán. Aquí estará con nosotros Javier Soberano. Estará con nosotros el próximo lunes, ya lo podemos anunciar. Claro, y además el próximo viernes ya me han confirmado a la señora Miriam Castillejos, también a la diputación por la vía independiente de Cozoleacaque, y bueno, pues estará también con nosotros ya. Muy bien, pues les pedimos que estén atentos y agradecemos que nos hayan acompañado durante esta hora
Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.